La lucha por las garantías individuales le viene de lejos, desde su juventud, en la calle y con las organizaciones civiles, de modo que le será muy difícil dejar de dar esa batalla. Ahora senador independiente, le advierte al presidente López Obrador que de seguir vulnerando y desdeñando los derechos humanos, especialmente de los niños, no solo es traicionarse, sino será su desplome ético y moral como gobierno. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Le parece por Guerrero? Sí. ¿Qué mayor vulnerabilidad a los derechos de la infancia que en esa entidad? Es dramático. No entender que la trata de niños y de niñas es un delito hace peor el problema. ¿Le preocupa? Mucho. ¿Sabrá el presidente cuántas prostitución de adolescentes se concentran, negocian y transitan en esa región? No lo sabe, debe preguntar, y no entender la trata de personas hace el problema peor. ¿Sabrá el presidente cuántas explotación infantil hay en esas entidades solo por el crimen organizado? El presidente no sabe que México es la Tailandia de América. México es el principal lugar de explotación sexual y de trata de personas en el continente. ¿Sabrá el presidente cuántos niños migrantes centroamericanos ahora mismo están violentados y esclavizados? Si lo sabe, parece no importarle. ¿Es ignorancia o cinismo? Control de daños que bordan el cinismo. ¿Eso lo saben en el Senado? Sí, ¿Lo sabe usted? sí. ¿Lo sabe el senador Félix Salgado Macedonio? No pienso que le importe. ¿Qué hace posible la permanencia de un político como Salgado Macedonio en el Senado? Dos cosas. Una autorreferencia que es fundada en pacto político, y la segunda es esencialmente simulación o cinismo. ¿La amapola? Pactos, yo pienso pactos con el crimen organizado y pacto político que subordina cualquier otra cosa. ¿Guerreros Unidos? Y otros. Él fue el primer presidente municipal en Acapulco al que le dejaron cabezas. ¿Eso lo saben en el Senado? Yo pienso que sí. ¿Les preocupa? No se ve mucho. ¿Le ha encontrado usted alguna explicación a la capitulación de los gobiernos de hoy ante las organizaciones criminales? No la entiendo. Falta que nos digan que el ejército va ganando la batalla al crimen. Todos los días reproducen esa narrativa de la peor manera. Es una capitulación. ¿Qué fue a hacer Alfonso Durazo a Sonora? Dice que gobernar. La ruta del Pacífico. Toda. Atemorizado el norte, secuestrado el sur, ¿qué regiones del país quedan libres del dominio del crimen? Algunas libres o sin presencia, ninguna. ¿Narcoestado? Vamos para allá. No se ha dicho por formalidad. Pienso que hay un pacto cada vez más fundado. ¿Cuándo lo dirán en el Senado? Se dicen, pero no se oyen. Hay actores que sí lo decimos, pero hay voces que no lo quieren oír. Vuelvo, ¿con una niña vendida o prostituida no le parece suficiente para avergonzarnos como país? Absolutamente sí. AMLO ha dicho que el pueblo o que en el pueblo hay gran reserva de moral. Lo hay, pero eso no quiere decir que no estén simultáneamente los delitos más atroces o las violaciones más atroces. Negarlas lo hace peor. ¿Es moral vender o prostituir a los niños? Es un delito, es inmoral, es un crimen y es indigno. ¿Y qué moral es esa la de ese presidente que los soslaya? Y es un presidente que no acepta la realidad que no le gusta. Es un presidente que disminuye lo que no quiere encabezar como indignación. Usted sí distingue lo que es un delito de una costumbre. Sí. ¿Qué hace posible que el presidente que tenemos no lo sepa? El presidente tiene un entendimiento elemental de derechos humanos y en esto se refleja. ¿Creerá que entre machos y misóginos y compadres lo celebrarán? Es una
misoginia o es un patriarcado activo y pasivo. Y él no logra discernir la diferencia. ¿Eso lo saben en el Senado? Sí. ¿Eso lo sabrá el senador José Luis Pech? Sí, pero no lo entiende. ¿Le ha encontrado usted alguna explicación a la complacencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las infracciones del gobierno federal? Subordinación y sumisión es la única explicación que puedo entender. ¿Qué explica la permanencia de Rosario Piedra en la comisión? Control de daños, sumisión, simulación y vaciar de contenido. ¿La defensa y salida de Mario Aburto la justificará? En lo más mínimo. ¿Algo le querrá decir este gobierno a Colosio y Salinas? Distracción, divertimento, bola rápida, bola de humo. No entiendo más que uso mediático. ¿AMLO quiere al PRI unido o dividido? Sometido. ¿Seguirán por salir los Abarca? No lo creo. Ayotzinapa es casi lo único que le importa en derechos humanos. Igual los torturaron. Sí, hay testimonios en esa dirección. Por cierto, ¿algo se sabe de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Sorprende que a 3 años el presidente haya dicho que el ejército tenía información. ¿Por qué se tardó 3 años en decirlo? ¿Por qué? Porque tiene un pacto con el ejército y lo protege. ¿Fue un crimen de Estado? Sin duda. ¿Qué está haciendo Alejandro Encinas? Lo que puede y puede poco. ¿Ya se está lucrando con ese tema? Control de daños, empatía, muy débil política pública. ¿Usted lucró desde la Comisión Interamericana? No lo creo. Hay gente que puede no creerlo porque fue un uso político de la agenda nacional. ¿Es cuestión de percepción? Sí, es un tema de percepción. Fue una denuncia inventada para golpearme y golpear el trabajo de la comisión. En fin, ¿lograrán extraditar a Tomás Herón? Quisiera creer que sí, ¿Que se respete el debido proceso a Tomás? también. ¿Como con Rosario Robles? No se ha respetado. Es venganza política, Vengativo. absolutamente. A propósito, ¿qué explica la permanencia de Gers Manero en la Fiscalía? 3 cosas. 1, cercanía con el presidente. 2, blindaje de Morena. Y 3, uso político del aparato de justicia. Eso que lo escuchan las víctimas del joven José Eduardo Ravelo. El fiscal ha decidido no escuchar a las víctimas, el fiscal ha decidido no escuchar a las organizaciones. Insisto, ¿tener un presidente como AMLO es la regla o la excepción en este país? No, cada vez es más regla, no excepción. ¿A quién supera ya en sus bajezas? En términos de sus dichos sin fondo, supera a Peña. En términos de militarización, supera a Calderón. En términos de política económica neoliberal, supera a Fox. ¿A quién supera ya en niveles de soberbia? A Salinas. ¿El poder lo ha trastocado? Estamos viendo al auténtico Andrés. Antes se medía, se mesuraba o tenía contrapesos. ¿Qué está haciendo con el poder que se le otorgó? Él tiene un proyecto, una narrativa y un movimiento. Llega a la democracia por métodos democráticos, erosiona la democracia con métodos antidemocráticos. ¿Hay que seguirlo tolerando? Toca oponerse dentro de los márgenes de la ley y la paz. ¿Respetarlo? Como presidente, sí. Oponérsele, cuestionarlo, enfrentarlo, más. ¿Qué presidente es este que hablará ante la ONU? Un presidente encerrado en sí mismo, con una autorreferencia significativa. ¿Quién lo escuchará? Todo el mundo, pero no le van a hacer caso. En fin, ¿tiene remedio?
Pienso no. Pienso vamos de bajada. ¿AMLO ha perdido toda capacidad cognitiva? No. Él tiene su entendimiento, pero escucha poco y cada vez menos. ¿Eso lo vuelve más peligroso o más vulnerable? Más peligroso. Ha dicho que no quiere pasar a la historia como un presidente mediocre. No me preocupa la mediocridad. Me preocupa el autoritarismo. ¿Qué país entonces va dejando? Andrés cada vez está más cerca de López de Santana que de Benito Juárez. ¿La mentira es ya el sello de este gobierno? Sistemática y estructural del presidente. ¿Y la farsa? Parte del show. Entonces, ¿qué explica su popularidad? Narrativa hacia los pobres, comunicación directa, mañaneras. ¿Los mexicanos somos idiotas? La ecuación pasa por los sentimientos y ser tomados en cuenta. Este presidente le habla a mucha gente que antes no era tomada en cuenta. Y le perdonan los errores o porque creen en él o porque les habla a mucha gente que antes no era considerada. ¿La popularidad lo hace eficaz? No, ¿La popularidad le da la razón? tampoco. ¿Se le debe disculpar por ignorante? No. Puede no saber, tiene que preguntar. La UNAM, aunque se llevó 14 años, lo terminó por formar. Enorme ingratitud con la UNAM. Uso político tremendo del presidente. Error, grave error. ¿Sabe la UNAM que ha formado a 8 presidentes priistas y el de ahora? Sí lo sabe. Gobernadores, dirigentes, secretarios. La universidad forma no solo a políticos, sino a una gran cantidad de profesionales al servicio del país. Como usted. Yo soy hijo de la UNAM, de la educación pública, laica, gratuita y científica, cosas que se le olvidan al presidente. ¿Los políticos que tenemos y el país se ha construido entonces por la UNAM? En parte sí, Algo está haciendo mal. probablemente. ¿La corrupción nos estará enseñando en sus aulas? No lo creo. Yo he dado clases en la UNAM y ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. Sheinbaum e IMAS, hasta dirigentes estudiantiles de esa casa de estudios. Sí, de ahí viene, del CEU. Por cierto, ¿usted también ya la ve como presidenta para este 2024? Ni tantito. ¿La caída del metro la derrumbará? Su soberbia. Además, ¿Ni con el apoyo de Slim? Slim va a apoyar a quien le convenga. ¿No estará usted pensando ser candidato en 2024? No me veo. Sí me veo en un proyecto para sacar a Morena de la ciudad. Lo intentó en 2018. Sí. Se acabaron los independientes. Para posiciones de menor tamaño, presidencias municipales o cargos de menor alcance geográfico, es un instrumento viable. Para otros no es viable. Por cierto, ¿lo de Bolsonaro es un espejo, una pista o una ruta a seguir? Las tres cosas. En el Senado de Brasil ya instruyeron una comisión para investigarlo. Sí, hay una enorme diferencia. Bolsonaro no tiene mayoría en el Senado en Brasil. Acá López Obrador sí la tiene. Eso no va a pasar en México, lo cual es una pena. ¿Sería deseable una comisión aquí? Necesaria. ¿No propone entonces crear una comisión para que investiguen a AMLO? Se ha discutido, se ha planteado, pero no va a prosperar. Ya vio que en Brasil lo acusan al presidente de ese país por infracciones de medidas sanitarias incorrectas. Es correcto. Y México, en ciertos indicadores, está peor que Brasil. Lo acusan por charlatanería médica. Acá es negligencia criminal. El primer país con personal de la salud que más ha muerto en el mundo. ¿Proteger con escapulario no es charlatanería? Muy probablemente, muy probablemente. AMLO
¿No ha llevado una política criminal por la pandemia? ¿Ha sido la consecuencia? Sí. ¿Ha habido enorme negligencia? Sí. ¿Ha habido simulación? Sí. ¿Ha habido responsabilidad? También. ¿Hugo López-Gatell será investigado? Tendría que. Debe ser investigado. Debe ser investigado. ¿Lo harán en el Senado? No, porque la mayoría no lo va a permitir. Lo consideran héroe nacional. O sea, es la antítesis. No juzgan al personaje por sus resultados, sino por sus discursos y acciones políticas. ¿Dejar a AMLO en la impunidad será la moraleja de su gobierno de la Cuarta Transformación? Es un vivo reflejo de la polarización. En el Senado, su grupo, su bloque, lo considera un héroe. Una parte cada vez más grande del país lo considera un villano. Ese será un debate hoy y después de su presidencia. ¿Ya vio que aumentó tanto la percepción como los datos de la corrupción en este gobierno? Sí. ¿La revisión del juicio del Chapo llevaría a echar también la culpabilidad de García Luna? Lo increíble es que esos juicios son en Estados Unidos, no en México. ¿Inocente García Luna? No lo creo. ¿A qué se deberá el retraso del juicio en Estados Unidos sobre García Luna? Estados Unidos privilegia la agenda política con México. El gobierno de Estados Unidos subordina la justicia a sus intereses en la relación con México. ¿Y México no lo hace? Peor tantito. Ahí está Cienfuegos. Cienfuegos está libre aquí. ¿Qué evidencia espera de Lozoya para desentramar la corrupción? Eso es un pacto. Eso es un acuerdo. Es un instrumento para el show y perseguir políticamente y darle guión al programa matutino que se llama Mañaneras. ¿Lozoya demostrará que lo sobornaron por la reforma energética? Eso ya está demostrado. Ya está evidenciado. Infelizmente en Estados Unidos, no en México. ¿Sí entonces lo sobornaron por la reforma? Sí. ¿Eso lo sabe Anaya? Anaya sabe claramente que recibió $10 millones. Por cierto, La pregunta es, ¿dónde está el dinero? Eso tendría que decirlo la autoridad y no le importa. a propósito, ¿será Lázaro Cárdenas Batel uno de los funcionarios secretos que recibieron sobornos de Odebrecht? No lo creo. ¿AMLO lo seguirá apoyando? Pienso que sí. ¿Como a Bartlett? Historias muy distintas. En fin, ¿sigue sin perder la confianza en la humanidad? No la pierdo. ¿No? ¿Y a los mexicanos? Menos. ¿Y en el país? A pesar de los dolores, son más fuertes los amores. ¿Y a los senadores? En el mismo. Son reflejo de su país. Por cierto, Somos reflejo del país. Por cierto, ¿a qué juega esa bancada de independientes? A incidir, a abrir a nuevas agendas, a signo de los tiempos. ¿Por dinero? No, tenemos menos dinero que todo el Senado. ¿De qué sirve tener voz sin voto? El instrumento más fuerte son nuestros 5 votos, eso lo tenemos. Voto en los órganos de gobierno es irrelevante con la composición actual. ¿Qué buscan? Vacunar la polarización, recuperar la transición y tender puentes. ¿Ahora qué piensa que pueda lograr? Ya logramos sentar el presidente y vamos a abrir la agenda. Vamos a salir del Senado. ¿Se detendrá la reforma eléctrica? Sí. Y ya en serio, ¿desde cuándo usted es independiente? Desde chiquito. No pertenezco a ningún partido. ¿Y qué es eso? Significa buscar la congruencia en la causa que tú promueves. Mi causa son los derechos humanos. ¿En qué ayuda a ir de independiente con la alianza opositora? Promover esa causa desde el Senado. ¿Sí por México y con ellos? La batalla por venir es una batalla de causas, entre ellas los derechos humanos. También, sí por México, tiene que revisarse, tiene que reconocer los errores si quiere tener opción. Ternuritas. No lo pienso, pero no se puede ser opción si no se reconocen los errores.
¿Qué quiere, don Emilio? Don Emilio quiere una transición democrática, con respeto a los derechos humanos. En este río revuelto algo querrá ganar. Sí quiero ganar. Quiero que la gente no tenga miedo en este país. ¿No quiere aquí aprovechar para destapar que quiere ser gobernador de la Ciudad de México? No, me da risa. ¿Ya no? No me veo, pero me veo como un proyecto para sacar a Morena a la ciudad. ¿Y en ese proyecto con Xóchitl, Kenia o Lili Telles? Pienso que la candidatura debería ser lo de menos, el proyecto lo demás. El método debe ser parte del proyecto. ¿La cuarta transformación ha fracasado? Está fracasando en una parte vital de su proyecto. ¿Se ha acabado ya este sexenio? De bajada. ¿Por qué debemos disculpar a la ira del presidente? No debemos disculparla. ¿Por qué debemos solapar sus mentiras? No debemos solaparlas. ¿De qué nos sirve un presidente enojado? Poco. ¿Y sabrá que el que se enoja pierde? Lo sabe, pero no parece no importarle, lo cual es más grave. ¿Y usted no está enojado? Estoy frustrado, estoy de mal humor, pero tengo una tensión para que eso no me gane. ¿No le enoja la simulación? Sí, me enoja. ¿El oportunismo? También. ¿Lo ha sido? No creo. ¿Hasta cuándo calcula que un ciudadano mexicano resiste la burla y la mentira? Cuando tiene más que perder que ganar. ¿En qué momento estamos? La esperanza sigue jugando su papel, pero cada vez menos. Detengámonos. ¿Hay ciudadanos? Sí hay. ¿O deberíamos preguntarnos qué ciudadanos están construyendo? También. ¿Cuáles? Hay una sociedad que se mueve, muy activa, que no pasa por los cauces de la política tradicional. ¿Por qué le teme AMLO a la sociedad civil? Porque no la controla. ¿Ha sido usted severo con la unidad de inteligencia financiera? Sí. ¿Santiago Nieto trabaja o investiga por consigna? Las dos cosas. ¿Intimidan? Mucho. Sigamos serios. ¿Qué sostiene a un presidente así en este país? La esperanza de la gente. ¿Se queda la cuarta transformación después del 2024? Como proyecto político y narrativa, sí. Como gobierno, no. ¿Algo que se deba hacer? Alzar la voz. ¿Usted qué está haciendo? Alzo la voz, me organizo, me reúno, platico, difundo, cuestiono, trabajo. ¿Qué quiere, don Emilio? Consolidación democrática para México. Justicia y que la gente salga sin miedo. Hay tiempo. Sí, y además tiene que haber. Lo hacemos todos los días. No acepto resignación.